espero no prolongar mucho la presentación. Después estoy disfrutando la presentación de algo. Para hacer bonos y todo, no hacerlo de nuevo. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo en monitorización de movimiento. Ya, así que, primero que todo, vamos a hablar de generalidad, de la monitorización no invasiva, que probablemente es la que en todos lados van a poder usar o ver. Y después nos vamos a ir metiendo en procedimientos más invasivos para monitorizar pacientes más desafiantes y más complejos, tanto las no invasivas avanzadas como las invasivas avanzadas. Eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la monitorización hemodinámica? Obtener mediciones de función vital de manera frecuente y continua, digamos. ¿Cuántos pacientes nos plantea esa necesidad? Tiene la ventaja que es bedside, así que tiene que estar en una unidad que permita hacerlo así. No es fácil montar un sistema de monitorización en un servicio general de adulto o de pediatría, porque tendría que destinar a un paciente al lugar. Y permite reconocimiento temprano en pacientes particularmente labios de problemas que se van presentando. ¿Ya? Así que, dentro de todos los métodos, uno tiene que siempre preguntarse qué es lo que necesita mi paciente. Así que lo primero que vamos a decir es que todo esto debiera ser individualizado. ¿Ya? No todos los pacientes con la misma patología van a necesitar el mismo nivel de monitorización, para depender de la edad, de la condición del paciente, de la tolerancia a la monitorización, etc. El ideal es elegir el método menos invasivo que cumpla con los requerimientos que necesitamos. Tratar de que las intervenciones estén concentradas y sean eficaces. No andar, y le podríamos poner un catéter, y le podríamos poner otro catéter. Si le ponemos 3 catéteres, en vez de poner uno solo, que ojalá más de una función. Y ojalá el positivo es que todos sepamos ocupar en el lugar. No sacan nada de poner un caico, por decirte, en un lugar donde no se ocupa. O poner Swan-Ganz en un lugar donde no se ocupa. Y obviamente el uso tiene que asociarse a un outcome positivo. Si voy a poner monitores, espero que me ayuden a tomar decisiones y que el paciente mejore. ¿Qué es lo que queremos monitorizar con un sistema hemodinámico? Es lo que hablamos siempre cuando hablamos de shock o condiciones hemodinámicas inestables, ¿sí? Tiene que ver con el débito cardíaco, ¿cierto? En extensión en realidad entre oxígeno, pero aquí lo que nos preocupa es el débito cardíaco. De aquí influyen todas estas cosas que, ¿cierto? Es función del volumen activo, que hace función de estos 3 conceptos, que son la precarga, la contractilidad y la descarga. Recuérdense que la precarga es una estimación de la tensión de la pared ventricular antes de contraerse. Y dicho en palabras muy sencillas para simplificar las cosas, la precarga. Pero eso también tiene que ver no solamente con el intravascular, tiene que ver con qué tan relajado está ese ventrículo. Si el ventrículo duro se relaja, por lo tanto su precarga va a estar comprometida con un tema más que de volemia, de falta de relajación. La contractilidad y la poscarga tiene que ver con la fuerza que se opone a la salida del ventrículo. Y eso tiene que ver fundamentalmente con las resistencias del circuito arterial. Y por otro lado, el débito también se compromete en relación a la frecuencia y el ritmo. Acuérdense que cuando uno tiene un volumen minuto, en este caso el débito cardíaco, que podría ser, por ejemplo, volumen minuto respiratorio, es función de cuánto eyecto y cuántas veces lo hago en un minuto. Entonces aquí es el cuánto eyecto y cuánto lo hago en un minuto, que puede ser mucho, poco o irregular. Y obviamente, muy rápido o irregular, compromete el resto. ¿Con qué partimos? Un paciente que yo considero que necesita un poquito más de control, un paciente que considero que tiene que estar malo, que necesita estar personal valorándolo con bastante frecuencia. Estos son los que se ocupan en cualquier paciente que consideramos que tiene criterios de intermedio medio, ¿cierto? Son fáciles de aplicar, fáciles de medir. Vamos a Cushion. Ahí. Aló, ya. Eso.
Lo primero que vamos a monitorizar es la frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a hacer a través del electrocardiograma. Habitualmente esta actividad se hace con monitorización de una sola derivada en adultos, o las coronarias habitualmente con 2 derivadas. ¿Ya? Aquí uno obtiene bastante información de la frecuencia, no solamente mirar el electrocardiograma, sino también palpar los pulsos, ajustación directa del corazón y otras cosas para valorar como la medición de las presiones y cosas que nos pueden servir también como el oxímetro pulso, que también nos va a dar frecuencia cardíaca. Obviamente lo más fiable es el electrocardiograma. No voy a dar la lata con las flores, ya que tengo grabado esto. Oiga, perdón, Un despertó de segundito. nuevo. Perdón, estamos experimentando problemas técnicos. Así que hay valores que los van a poder consultar después, pero obviamente las frecuencias minimales para un recién nacido son distintas a las para un escolar o preescolar o un adolescente. Pero nos permite pesquisar groseramente cosas que siempre nos van a preocupar, como son cambios extremos hacia frecuencias bajas o frecuencias altas. El monitoreo electrocardiográfico continuo es, como les decía, lo más comúnmente ocupado y probablemente lo mejor para evaluar frecuencia, porque además nos permite ver alteraciones de ritmo cardíaco, de los eventos eléctricos de la contracción cardíaca, cambios de voltaje que están influidos por la superficie corporal, claramente los complejos que tiene un paciente gordito son distintos a los que tiene un paciente flaco, son función de dónde están puestos los electrodos, puestos dan trazados alterados, o un paciente que tiene alguna anomalía o algo que aumente la impedancia, por ejemplo, un derrame o un líquido. Un segundo. Eso. Así que el monitoreo nos permite estar al tanto del ritmo y la frecuencia. Además, nos permite, por los cambios de impedancia, así como se obtiene el valor de la frecuencia respiratoria, esa oscilación, porque al entrar y disminuir el aire cambia la impedancia, eso el monitor lo identifica como frecuencia respiratoria. Y eso es lo que se traduce en el monitor como frecuencia respiratoria. Y obviamente depende de que también están los electrodos. Y después está el Albert también curioso, paciente de haitiana, Están haciendo competencia con el audio. Ahora nuevamente con neutral, primero con pancitopenia, pero la verdad que el control de los exámenes se lo han mantenido con algo de anemia y con la neutropenia. Tenía un rango de 800, lo último que dije. La verdad es que esta es nueva, nadie sabe qué tiene, nadie sabe qué pasa, no lo han conversado ni siquiera, así que... Hablemos de presión arterial no invasiva, gracias. Es la manera en que estimamos más fácilmente y más repetidamente en niños la presión. Y hay varios determinantes, como vimos: el volumen expulsivo, la extensibilidad de la aórtica endoarterial, o sea, la resistencia vascular determinada por los grandes vasos, la resistencia periférica de los vasos más pequeños y obviamente la volemia. Que si bien no debería influir en casos de volemias más justas o disminuidas, claramente van a causar oscilaciones latido-latido del volumen eyectivo y por tanto de la presión arterial. El método que más se ocupa es el método oscilométrico, ¿ya? Evalúa oscilaciones de las arterias al determinar y manual el flujo. Obviamente uno lo aprieta, corta el flujo y al realizarse el flujo estima según cuando vuelve a aparecer el flujo las presiones. Tiene sus variables, pero es un método no invasivo, no deja de ser molesto para los pacientes, pero permite hacerlo de la mejor manera posible, no invasivo. No es adecuada en pacientes que tienen gasto bajo, hipertensión o arritmias. Así que cuando el paciente está efectivamente hipotenso choqueado, la acuciosidad de los métodos no invasivos de medición de presión arterial no son tan fidedignos, y también ese paciente debería estar más invadido. Temperatura me lo voy a saltar un poquitito porque es parte de la monitorización básica. Pero obviamente la temperatura también está matizada por el comportamiento nominal. Entonces, si el nominal está mala, la temperatura que se sensa va a cambiar también. Y va a haber probablemente un nivel diferencial entre las temperaturas periféricas y las temperaturas centrales. Pero esto ya escapa un poquitito lo que es monitoreo físico.
Oximetría de pulso, que es algo que sí conocen, y lo ocupan muchísimo en urgencia, en la unidad de paciente crítico, intermedio UCI, incluso monitorización para procedimiento. Es una estimación no invasiva de la saturación de oxígeno y es a través de un sensor que capta la emisión de luz en ciertos espectros de la hemoglobina saturada. Esa absorción de luz que pasa por un tejido se interpreta como una pulsación y un valor. Y esta hemoglobina tiene propiedades de absorber la hemoglobina, ciertas amplitudes de luz que cambian según el estado de la hemoglobina. La metahemoglobina o la maximoglobina podrían captar en amplitudes un poco distintas de la luz, porque sabemos que eso es parcialmente cierto. Entonces, nos sirve porque podemos captar la longitud de onda, la del oxímetro a los 660 nanómetros más o menos por acá. Y en la cuestión de los 940 nanómetros, que es más o menos acá, ¿cierto? El problema de esta medición que realizamos es que si notan, en los espectros de los otros tipos de hemoglobina están muy cerca de la metahemoglobina, es que a esa amplitud que no nos permite hacer diferenciación con la metahemoglobina de intoxicación por productos nitrogenados o intoxicación por anilinas o productos derivados del cianuro, por ejemplo. Y también puede haber ciertas confusiones con respecto a cómo la hemoglobina producida en otro efecto. Ahora, gracias a Dios no se junta tanto este valor aquí, y sí, por eso se confunden estos dos. Ahora, este método, por ser bastante poco invasivo, los más primitivos usan estas pinzas que ustedes conocen por los adultos o los sensores adhesivos que se ocupan en niños pequeños cuando recién nacidos, y que dependen mucho de la interfase que el paciente quiere, porque claramente si el paciente se está moviendo, la captura es mucho menor. Y debe ocuparse un lugar para ponerlo que permita que la luz atraviese. Si el tejido es muy grueso, no se ensa nada. Así que habitualmente en prematuros y lactantes uno ocupa deditos o palma y planta, no tejidos mucho más gruesos que eso. ¿Ya? Considerar que cuando uno tiene un valor de saturación bajo 80, la correlación no necesariamente es buena con la realidad de lo que ocurre en el paciente. Existen algunos sensores específicos que permiten mayor sensibilidad para pacientes que son cianáticos. Nosotros no contamos habitualmente con esos sensores, así que hacemos una extrapolación de comportamiento más el seguimiento gasométrico que nos permite correlacionar los valores de PO2 con la saturación. Y a veces no andan muy cerca. Y obviamente, el otro problema que tiene es que la saturación llega a 100, pero no nos dice 100 o 110 o 120, que es imposible. Entonces no permiten decirnos qué grado de hiperóxido es el paciente. Solo sabemos que tiene una PO2 muy buena. ¿Qué problemas tiene ahora las limitaciones cuando se junta con los espectros medibles? La inhalación de CO2 puede replicar la condición y confundirse la del monitor con una hemoglobina saturada con oxígeno, la oxihemoglobina. Y lo mismo pasa con los niveles altos de metahemoglobina. Entonces, la saturación puede marcar falsamente normal en estas dos situaciones. Otras condiciones que afectan el funcionamiento del oxígeno son la pintura y pigmento, las muñecas que se pintan las uñas, por ejemplo. Pacientes con baja perfusión, la señal claramente es mala, anemia también lo afecta, y pulsaciones venosas en un paciente que tenga una hipertensión venosa podría generar algún grado de insuficiencia. Existen monitores de mejor calidad, como los van a escuchado que lo ocupan para las saturometrías, los broncopulmonares, que son las tecnologías máximas, que miden en más puntos la emisión de la absorción de energía lumínica, por lo tanto tiene mejor discriminación, porque como no mide solo en 2, sino en más, no 8, dependiendo del monitor, permite hacer las diferencias de carboxihemoglobina, metahemoglobina, hemoglobina desoxigenada y oxigenada. Así que nos serviría si tuviéramos eso para cuando tengamos la prueba. Ahora, la solución que uno puede hacer artesanal y Chilean Wave es cuando tenemos un alto sospecho de tomarle un gas. El gas va a tener una PO2 que no es estimada, es medida, y probablemente un paciente con una percepción por monóxido de carbono va a tener una saturación en el monitor muy buena y una PO2 como la en el gas arterial.
En general, recuerden que el examen físico y la monitorización invasiva básica pueden servir para un paciente que tiene un potencial de descompensarse o un nivel de convulsión pero ya está más estable. O sea, es un paciente que tiene cierta grave de estabilidad. Pero pacientes que tienen una situación hemodinámica inestable, shock o operado cardíaco, paciente que tiene alto riesgo de tener inestabilidad, claramente los métodos no invasivos no son suficientes. Así que aquí uno puede avanzar a una monitorización que puede ser no invasiva, pero más avanzada, que nos dé más información que la convención. Aquí hay una cosa que parece como un poquitito fuera de lugar, porque esto ya es bastante más parafernándico. Ecocardiografía. Y esto no implica la ecocardiografía hecha necesariamente por el cardiólogo. Nosotros aquí en esta institución tenemos esa facilidad porque el cardiólogo 24 horas. Pero en otros lugares, en las unidades de paciente crítico, hay muchas veces intensivistas formados en valoración funcional de la ecocardiografía. Y la verdad que no necesitan un instrumento tan extenso para adquirir algunas habilidades básicas. No estoy diciendo que todos puedan hacer eco de la noche a la mañana, pero se pueden buscar algunas cosas sencillas que te permiten estudiar, por lo menos de manera macro, el comportamiento hemodinámico en el cuerpo. Así que esto es algo que se incorpora en la formación del intensivista y permite, con este entrenamiento más básico, excluir cardiopatías estructurales graves, estimar función ventricular derecha-izquierda, por lo menos de manera cualitativa, y monitorizar parámetros dinámicos de precario y cuarto. Así que las ventajas son hartas. Es rápido. Si tú tienes el ecógrafo, por supuesto, si no lo tienes, no tiene nada rápido. Pero permite rápidamente ver estructura y función y quedarte tranquilo de que el paciente está choqueado no porque tenga un taponamiento o una cardiopatía obstructiva. Es no invasiva, no implica que el paciente lo tenga que necesariamente hacer, salvo que sea un chico y un colabore. Obviamente la transesofágica sale un poco de esta ecuación y la verdad que la transesofágica se reserva solo para el control de la cardiopatía en el inmediato o para la búsqueda de vegetaciones en pacientes con alto índice de sospecha, pero en el resto de los pacientes la ecografía transtorácica es suficiente. Permite evaluar un tipo de estructura y la función, permite evaluar función diastólica y sistólica, funciones dinámicas, insuficiencia cardíaca. El paciente no tiene que moverse en ninguna parte. Y también podemos valorar cómo responde el tratamiento. Si hay una carga de volumen, puedo ver cómo cambian parámetros dinámicos de respuesta al volumen, puedo ver cómo cambia la contractilidad cuando le agrego vasoactivos, etc. El problema es que no se puede hacer continuamente porque no tenemos médicos pacientes que con el ecógrafo todo el rato y operador también. Necesito personal. Rápidamente se hacen mediciones de los lugares más comunes, que son más o menos los mismos lugares que se hace la ecocardiografía por nuestros cardiólogos, pero claramente buscando cosas mucho más puntuales. Así que se explora a nivel subcostal, se explora 4 cámaras en esta posición, o 2, se puede hacer para este de eje corto y eje largo, y también se puede explorar las pleuras, que obviamente no están mirando el corazón, pero te puede mostrar patología pleural o pulmonar que puede estar incidiendo secundariamente en la función cardíaca. Muy cortito porque no quiero que nos detengamos en esto, porque sería más para su especialista. Para este más largo, tú vas a ver corazón en esta posición, puedes estimar función sistólica ideal del ventrículo izquierdo, ver grosor de la pared, anatomía general. Puedes ver el pericardio, sobre todo hacia la parte posterior, así que si hay derrame taponamiento lo vas a poder ver y vas a ver la pared libre y el tamaño del ventrículo derecho. En el carácter corto, que es el costado detrás del corazón, puedes ver función y tamaño del ventrículo derecho. También puedes valorar globalmente el izquierdo y puedes ver interdependencia ventricular, desplazamiento del septo, que te hablan de falla derecha. Y puedes estimar relación de aorta con auriculera para hablar de compresiones o hipoplasias. Elige 4 cámaras, te permitiría, si estás sufriendo un valorar mejor la función sistólica, que va a ser medición de eyección y ver anatomía de las válvulas de red. Y el subcostal te permite ver mejor todavía el pericardio, colapsabilidad de la vena cava inferior, que es un estimador de hipovolemia y puede servirte también, después de una carga de volumen, ver cómo varía y es un estimador de respuesta a volumen. Así que
Eso es resumido. Lo pueden mirar en el video después si quieren profundizar un poquitito todas las cosas que se pueden sacar de una ecografía por no cardiólogo. Otra cosa que se cuenta Doc, progresivamente más, Doc, dígame, perdón. Dígame. una consulta respecto al ecocardio funcional. ¿Se ha visto más o menos cuál es la curva de aprendizaje para que, por ejemplo, un pediatra pueda hacerlo relativamente confiable? Yo no manejo números exactos. Si no me preguntáis, yo no estoy particularmente formado en ecocardio. Me formé bastante después de hacer mi beca en ecovascular. Y te diría que después de un año y algo agarré vuelo y me considero bastante experto en ecovascular. Así que yo supongo que trabajando en una UCI donde podía estar mirando a los pacientes, yo creo que después de unos 20, 30 exámenes agarré un poco vuelo. Considerando que no va a hacer un análisis estructural fino, sino una valoración al menos cualitativa de función, ver la respuesta del diámetro de la cava inferior al volumen, derrame pericárdico, que son más o menos las cosas que tú buscas para analizar a grosso modo compromiso GT. Bueno, gracias. Respecto al DIS o la medición de espectroscopía cercana al infrarrojo, es una saturación que aquí estás midiendo un tejido en particular. Lo que medimos habitualmente es la oxigenación cerebral, pero acuérdense que no puede poner electrones aparte y habitualmente uno pone un control en la espalda del paciente. Es decir, tú ves saturación del parénquima renal, por ejemplo. Y así puedes ver cómo afecta a dos tejidos en particular. Mide de alguna manera cómo se absorbe la luz cercana al infrarrojo en este tejido, ¿ya? Y la profundidad a medida de penetración es proporcional a la separación entre el transmisor y el receptor. Obviamente es mucho más útil en los niños pequeños, y a medida que es más grande va a necesitar un transductor más largo porque el haz va de una punta al otro. Entonces, como que hace una vuelta. Aquí con individuos más grandes va a necesitar uno que le cubre todas las frentes. No, se pone en la frente. Y una revisión sistemática del rol de la medición de NIS. No existe evidencia que marque claramente un quiebre en el outcome neurológico o corto plazo, pero probablemente tiene que ver con la NIS y con que no es una tecnología ampliamente distribuida. Pero nosotros la hemos podido ocupar con cierta regularidad en operados cardíacos más graves, en la neurología de los pacientes más graves. Y la verdad que es otra manera más de tener información de qué pasa en el cerebro. Claramente cuando el paciente convulsiona o tiene un fenómeno de aumento, por ejemplo, como los Mills caen. Entonces es un signo de alerta que algo pasó con el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Si yo trabajo mucho con la extracción y eso es porque aumentó el metabólico. No te dice qué es la causa, pero te permite parar las antenas. Y esa es su utilidad. Obviamente depende que estén bien pegados el doctor, después de ciertos días comienzan a funcionar, tiene las limitaciones propias de un método no invasivo, pero pensando en la monitorización como algo multimodal, es otra herramienta más en un paciente grave. Y que además vigila un tejido que estamos particularmente preocupados de cuidar. Y entrando ya en materia que probablemente lo que más les interesa es monitorización hemodinámica invasiva. Partamos por la presión venosa central. La práctica es la medición en algunas venas grandes, idealmente intratorácicas, que inicialmente se consideró un predictor de precarga o estimación de volumen. Es una medición que debiera calibrarse al fin del diástolo, y es una columna continua entre la aurícula y el ventrículo derecho. En realidad, cuando tú mides la PVC, que la puedes estar viendo en la cara superior, no hay una válvula que separe desde el punto de medición hasta la aurícula derecha. El punto que tiene la medición es la válvula cuando se cierra, la válvula tricuspide. Y ese movimiento de la válvula, según las contracciones auriculares y ventriculares, determinan los puntos en la curva cuando se puede ver bien. Entonces, la primera parte de la onda, la banda es una contracción de la aurícula derecha y de alguna manera una estimación de la presión del fin del diástolo. O sea, se está apretando ahí la aurícula justo antes de que se abra la válvula y comience a llenarse el ventricular. La onda C es la sístole temprana y cierra la tricuspide. Aquí comenzó a contraerse el ventrículo derecho y se cierra la tricuspide y aquí hay una caída. La X, ya con la válvula cerrada, es una relajación de la aurícula. Entonces aquí la presión es la más baja porque es cuando la aurícula está vacía.
la onda B, el llenado de la aurícula derecha al final del círculo, cuando todavía se está construyendo el ventrículo. Y la onda y la apertura de la tricuspide. Vuelve a caer la presión porque aquí todavía no hay contracción. ¿Ya? Viene vacío de la tricuspide. No siempre se ven todos estos puntos, habitualmente se ve bien la onda A, la C, la F y la Y. Ahora, la PS tiene un montón de limitaciones. Obviamente, si hay función ventricular derecha comprometida, va a haber un aumento de presión hacia atrás, lo mismo que si hay hipertensión pulmonar que va a causar falla del derecho, por lo tanto las PVC van a estar aumentadas. Lo mismo que puede pasar en la insuficiencia cardíaca. Y va a cambiar también de acuerdo a los estudios que están pasando. Otra cosa está influida también por las presiones que ocurren dentro del tórax. Así que si el paciente está con presión media diaria aumentada, sobre todo PIB, eso puede aumentar el valor de la PVC, el valor que se suma, el valor de la PVC, el valor del PIB. Y aumentos de la presión torácica importantes porque le da la PVC. Por ejemplo, un síndrome compartimental abdominal o el paciente haciendo pensar. Ojo, que la PVC, a pesar de que se ocupó muchos años como un marcador para acortar volumen en el paciente, es un mal predictor de volumen, porque aquí no hay un valor mágico. Cada paciente tiene su valor para la PVC, que es el óptimo, y ese valor no va a ser siempre el mismo, puede ser dinámicamente. Así que como valor aislado, pero como tendencia, te puede ayudar, porque te permite ver que con ciertos valores se mantiene mejor, con otros valores se mantiene peor. Entonces, dentro de un monitoreo multimodal, es una herramienta que suma, pero no es el único valor que te debería determinar tomar decisiones para volumizar al paciente. En ese sentido, es mucho mejor la valoración ecográfica del diámetro de la cava inferior. La saturación venosa mixta, esto es un valor que no depende mucho de un monitor, sino que es la medición de un gas en un catéter. La definición es en arteria pulmonar, o sea, esto se toma su alcance. Aquí está el retorno de todo el corazón, incluido el territorio coronario. Pero obviamente la mayoría de los pacientes no van a tener un catéter de su así que uno se contenta con una estimación suficientemente buena, y eso es obtener una muestra de algún catéter venoso central alto, ¿ya? Que recoja el retorno venoso de la cabeza y el cuerpo superior. ¿Ya? Obviamente aquí hay una sobreestimación del valor porque esta mezcla no contempla la extracción de las coronarias que se aportan después. Y eso sí lo obtendríamos con un catéter de esteroide. ¿Para qué sirve finalmente? Y pues se sigue ocupando, sobre todo en las normas de remuneración con shock, que nos permite estimar extracción. Y sabiendo que valores bajos 70, con buenas oxigenaciones arteriales, indican de alguna manera que hay una extracción aumentada, y eso puede ser signo de mal débito de cardíaco o escasa entrega de oxígeno de el paciente está lento o alguna cosa que comprometa la entrega de oxígeno. Así que es una herramienta súper útil y relativamente costo efectiva. No hay tanto que saber, hay que saber el valor nomás y pensar cómo resolverlo. Respecto a la presión arterial invasiva, ¿a quién le están pegando ahí? Ahí ya no le están pegando. La medición de la presión arterial invasiva se hace a través de un catéter corto o una guía, lo que sea, puesta en una arteria suficientemente grande y que traduce a través de un transductor que es eléctrico una señal mecánica en un estímulo eléctrico. Y a través de una columna de agua transmite la presión que mide hacia este transductor que convierte esta señal de presión por esta columna de fluido en una señal eléctrica que se interpreta como una presión. Gran ventaja es que permite una monitorización continua de la presión arterial sistémica y que además es un excelente lugar por donde uno puede tomar muestra de sangre, ¿cierto? Pero obviamente tiene la desventaja que es un poquito más difícil de colocar, porque es un poco más molesta para el paciente, y que cuando el paciente se mueve se puede salir y tiene más riesgo de tener complicaciones. Si se desconecta una línea arterial, que pueden pasar accidentes feos. Respecto a las interpretaciones de las ondas, aquí hay un monito que traduce el contorno de la línea arterial, la presión aórtica, cómo se correlaciona con el corazón político después de ascenso de la presión, cuando se abre la boca aórtica y se inyecta el volumen, se alcanza un pico
Dígame, aquí cuando se produce el cierre en el fondo, se produce un rebote y luego la caída cuando ya está cerrada la válvula. Esa forma puede cambiar en ciertas condiciones. Por ejemplo, el pulso que se trata un pulso constante, que variaciones regulares de la amplitud del pico sistólico durante el pulso sinusal, ¿ya? Y esto puede hablar de que hay algún compromiso de la función cardíaca. Esto que probablemente lo han visto más de una vez cuando han tratado de producir, es lo que se llama el pulso paradojal, que es una oscilación del contorno de pulso en el tiempo. Si uno busca la frecuencia de esto, tiene la misma frecuencia que la respiratoria del paciente. Probablemente esto en un paciente que está en respiración por presión positiva. También se puede ver en pacientes que tienen grandes aumentos de el esfuerzo inspiratorio neumático que genera grandes presiones negativas para inspirar. Entonces, esta condición se ve exacerbada en situaciones de libre circulación pulmonar, una motivo grave, por ejemplo, pacientes que tengan una reticarditis que restringe al corazón, por lo tanto, se nota mucho por esta disminución del volumen directivo las variaciones en cuanto a la volemia, y obviamente el paciente que está hipovolémico se va a notar muchísimo. Y el paciente que puede estar no tan hipovolémico, pero con presión positiva, también es notorio. Así que el paciente puede parecer muy bien de volemia, pero una que lo intúas se puede hacer evidente que está habitualmente con variaciones por sobre 10 a 13% del pico sistólico, se considera que es un indicador de que puede haber relativo. El catéter de arteria pulmonar, que probablemente lo han visto ocupar poco y nada, es un catéter central con más lúmenes, y cuya indicación era el monitoreo en un medio bastante avanzado, catéter largo, que tenía un balón en la punta que se avanzaba, y una vez que caías en la aurícula, tú entrabas el balón y hacíamos una cosa que se llama flotarlo. Lo avanzabas y ibas viendo en el monitor cómo iban cambiando los contornos de pulso. Ibas a ver primero una PVC, una vez que caías en el ventrículo derecho ibas a ver contorno de ventrículo derecho, como una vez que pasabas el ventrículo ibas a ver presión de arteria pulmonar, y de repente cuando el balón se impactara en alguna rama de la arteria pulmonar, ibas a ver PAI, presión de aurícula izquierda, o lo que se llama presión anclada. Y ahí tú dejabas tu catéter y desinflabas el balón. Y que era bien artesa en la colocación. Es un traste colocarlo bien, obviamente, porque tienes que flotar, le tienes que quedar en un determinado segmento para que se pueda interpretar adecuadamente. Así que, aparte que el catéter central puede ser difícil de poner un Swan-Ganz es bastante más difícil y tiene complicaciones posibles, como infarto pulmonar si se queda el balón inflado, o sin frenas el flujo en algún territorio, o lesiones a nivel de las válvulas. La verdad que con el entendimiento de las valoraciones hipográficas que puedes estimar hipertensión pulmonar, se ha abandonado bastante su uso. Ahora, la gran ventaja es que a través de la medición por termodilución, que tú administras un flujo conocido, aquí, un flujo conocido de líquido a determinada temperatura, el cambio de temperatura te permitía estimar gasto cardíaco e índice cardíaco. Esto es lo que les contaba de explotar el SWAN cuando ibas avanzando la punta, que estás en la aurícula derecha con una curva que parece una PVC, caes en el ventrículo y tienes una mucho más grande, caes en la arteria pulmonar y ya la bajada, la dispérica no es a cero, sino que es un poco más alta, y finalmente cuando llegas a la posición donde tú quieres dejarlo, se obtiene una curva de aurícula izquierda cuando se clava ahí con el valor. Y la otra gran ventaja era por este método de termodilución poder estimar el gasto cardíaco, cosa que actualmente también uno puede tener signos indirectos a través de la valoración ecocardiográfica, que es bastante más repetible, invasiva, y que te da más información. Es cierto que tenemos que ver el gasto cardíaco, pero puedes ver una serie de signos indirectos que te pueden ayudar a tomar decisiones. Voy a darle la lata con pero así es como en estas fórmulas se podía estimar el gasto. Un poquitito de termodilución, lo que les contaba, se administra un fluido a un volumen conocido de temperatura determinada, y según el cambio de temperatura
tú podías estimar en cuánto volumen se había diluido, porque la distancia es conocida entre la punta, el catéter y el lugar de los infundos. Entonces, así tú podías estimar gasto en índice cardíaco. Con el afán de simplificar el poder medir por termodilución, se desarrollaron otras técnicas, como esta que es el sistema PAICO, después voy a volver a las que me senté, que también es una termodilución. Lo pueden haber visto los que han tocado de nosotros, que no sé si lo han ocupado últimamente, pero sé que ya lo ocupan o lo ocuparon en algún tiempo y en otros centros también. Y funciona con el mismo principio. Tiene un catéter central que es un catéter convencional y se instala un catéter PAICO con catéter arterial, arteria grande. Y lo que tú haces es dar también un volumen conocido y también estimulas o estimas por termodilución el gasto cardíaco medio en el catéter arterial. Lo que hace que tiene esto, que como hay una termodilución, yo te permite estimar otros valores como nivel de agua extravascular pulmonar y otros marcadores de compromiso pulmonar. Y te permite por el catéter PAICO, sumado con las valoraciones que se hacen de termodilución, una medición continua de gasto cardíaco analizando el contorno de pulso. Así que es bastante completo. El problema es que hay que calibrarlo con cierta periodicidad porque se va descalibrando. Así que por lo menos 2 veces al día tienes que hacer termodilución para volver a calibrar la medición de contorno de pulso de gasto cardíaco. La ventaja de este sistema es que te da gasto cardíaco continuo. También se puede hacer análisis de contorno de pulso y hay algoritmos para medir el contorno de pulso que te permiten estimar volumen de dirección y algunas propiedades elásticas de la obra. Luego, con esta información, se generaron algunos sistemas que incluso con el mismo sistema del PAICO pueden medir también gasto cardíaco. Son el nombres de las firmas que los diseñaron. El LiTCO, que es con una dilución de litio, y hay otras mediciones. Yo alcancé a conocer el modelo integral de Galileo, que es una medición continua de gasto cardíaco de una línea arterial que no requiere calibración, pero que claramente es menos exacto que los que se van calibrando con sus frecuencias como el factor PAICO. Se ocupan bastante menos que hace algunos años con la mejoría de la disponibilidad de las ecografías bedside y el entrenamiento de los residentes. Así que la indicación de la monitorización hemodinámica debe ser individualizada, debe ser acorde a la condición del paciente y los requerimientos de cada paciente. Es un traje a medida. No siempre el paciente con la misma patología va a requerir el mismo nivel de monitorización. La correcta interpretación de los datos depende de conocer la fisiología y fisiología detrás y aplicarlo al paciente. Y lo ideal es que esto sea un monitoreo multimodal mientras más compromiso haya de la hemodinámica del paciente. Mientras más parámetros puedas estimar, mayor certeza de lo que le está pasando al paciente. Y el ideal es lograr un balance entre algunos métodos invasivos, no tan problemáticos, con no invasivos. Claramente aquí tiene un mayor rol a nuestro juicio el uso de las ecografías por no cardiólogos para una función inicial y obviamente el apoyo de la equipo. Eso. Preguntas. ¿Cómo? Bájale la nitro, tal vez mucho miel ¿Se quedaron todos dormidos? Pero no partió a 0,5. ¿Y a cuánto está la EPI? Ah, sí, 0,5. ¿El calcio? ¿Y el calcio iónico cuánto estaba? No me acuerdo. Oye, ya no tiene glicemia en los gases. ¡Pásale calcio! 600 de calcio al medio, porfa. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿O escríbanmela por último? Me estás. Ya voy a llamar. No. 600. Clarísimo. Clarísimo, Doc. No hay mucho que mentir aquí. No hay mucho que mentir. Ya, espero que les haya servido.